Comenzamos entonces esta clase de comunicación celular diciendo que, bueno, por lo que hemos visto, todo aquello que interactúe con el entorno o con la corteza celular, digamos, es información y es comunicación. Cuando las células se toman en estas uniones celulares entre sí, cuando se unen al sustrato, ahí hay una comunicación, hay información. Así que una de las formas que tienen las células de comunicarse o para comunicarse son las adhesiones celulares justamente. Las células se comunican con, digamos, de alguna manera con las moléculas de sus sustratos, se comunican con las vecinas y algo extraño, se comunican consigo mismas. Aunque parezca mentira, las células son capaces de liberar una sustancia que por difusión sature sus propios receptores específicos en una especie de autoestimulación o autoinformación. También las células secretan sustancias que por difusión alcanzan células que están, digamos que en el mismo tejido, tejidos vecinos, y entonces es una forma de comunicación local que también utilizan. Y finalmente está la comunicación a grandes distancias que realizan volcando sus informaciones, sus señales, que así le decimos, señales químicas, al exterior y por sangre pueden llegar a todas las células del organismo. Pero aquí pasan dos cosas, que cuando una célula libera una hormona, que así le llamamos a una sustancia liberada para que llegue a todas las células del organismo por vía sanguínea, para que le digamos hormona tiene que ser una sustancia que en todas las células o generalmente en algunas células, las células hayan expuesto el receptor para esta sustancia y entonces decimos es una hormona porque es una señal específica que va a llegar a células pocas o muchas o muy variadas, pero que tengan el receptor para esa hormona. Esto es como decir, una cosa es la radio. La radio emite su información y todo el que quiera la puede escuchar. Otra cosa es la comunicación telefónica. Yo me comunico con alguien específicamente que tiene que entender lo que yo hablo. Entonces, ahí hay una variante. Las hormonas serían como un llamado telefónico. Una célula secreta una hormona, pero hay alguien que específicamente debe contestar esa llamada con un receptor para esa señal o sustancia. Y hay una forma también molecular de comunicación celular que son las citoquinas, que del inglés se las llamó así con K y en español se las llamó así con C, las citocinas. De cualquier manera, estas son más como radio, es decir, hay células que liberan citocinas o citoquinas, pero que hay muchos grupos celulares que siempre tienen receptores, gran parte, digamos, de todos los, de un sistema entero responden a estas citoquinas. Y el ejemplo típico de las citoquinas son las que se, digamos, liberan y receptan entre todas las células del sistema inmune. Las interleuquinas son citoquinas y son citoquinas que, digamos, liberan un glóbulo blanco, la receptan los otros glóbulos blancos, otros glóbulos blancos tiran otras citoquinas que responden los otros glóbulos blancos y así se estimula todo el sistema entre sí y también se deprime toda la respuesta inmune bajando la citoquina. Bueno, y todo esto es el gran mundo de la comunicación celular mediante sustancias, o sea, moléculas.
El otro gran mundo de comunicación es a través de los iones, y acá entran a jugar esas uniones en nexo que en algún momento habíamos visto. Silverton, en el capítulo 6, que se llama Comunicación, Integración y Homeostasis, desarrolla este tema. Y dice, las señales fisiológicas son la información fisiológica. Y esa información puede estar en forma de cambios en el potencial eléctrico de las membranas, como vimos un ejemplo recién, cambiar un canal iónico, dejar que entre sodio o calcio, dejar que salga cloruro, en fin, cambiar el potencial. Y esto entonces son todo lo que le llamamos señales eléctricas. Las otras son todas las señales químicas, las hormonas, las citoquinas, que son secretadas por las células al líquido extracelular y que son la mayor parte de las señales y tipos de comunicaciones en el cuerpo. El otro concepto que hay que incorporar en este tema es lo que en este libro le suelen llamar los blancos, las dianas, pero que antes se hablaba más de células blanco o células target. Target es el blanco para tirar dardos o tiros en inglés, o sea que es el blanco o el target es lo mismo, y la célula diana es donde hay que dar en el blanco, o sea que es lo mismo. Y ahora les muestro y les comento cuáles son los 4 métodos básicos de comunicación celular. Dijimos, las señales químicas y eléctricas, que son las eléctricas, pasar iones, y químicas, pasar sustancias no cargadas, como hormonas, por ejemplo. El otro punto era que algunas señales son una autoestimulación para la propia célula o para las vecinas, y las que ya son a mayores distancias, no en el tejido vecino, sino que van a ir por sangre o plasma a todo el organismo. Y el contacto directo, que serían las integrinas de la membrana, o sea, acuérdense, las proteínas integrales de membrana que pueden unirse a matriz extracelular o a otras células o a la lámina basal, por ejemplo, que es una de las formas de la matriz extracelular. Acá destaca Silverton esto. La señal autócrina, acá. La señal autócrina es cuando las células liberan una sustancia, pero en la membrana tienen el receptor. Si ellas incrementan la concentración, se saturan sus propios receptores y entonces hacen que ciertas síntesis, degradaciones, cambios, movimientos, exocitosis y demás sean autorreguladas. O sea, controladas o reguladas por la célula misma. Cuando la señal difunde a células vecinas cercanas, se denominan señales paracrinas o parácrinas. Necesitan difusión y que la distancia obviamente no puede ser muy larga, porque recuerden que la velocidad se haría muy lenta para llegar porque es el cuadrado de la distancia. Las de contacto, bueno, uniones celulares, uniones a elementos de matriz extracelular también, y las uniones gap junctions o uniones en hendidura o nexo, que son estos tubitos acoplados proteicos, que son canales iónicos en realidad, que permiten que si alguna célula tiene un influjo, entrada grande de algún ion, pase inmediatamente a la vecina y todas responden rápidamente, como que les pasó una corriente eléctrica realmente, juntas. Bueno, acá lo que les dice del contacto directo CAM son las moléculas de adhesión celular, o sea, integrinas de membrana que actúan como moléculas que permiten la adhesión célula-célula o célula-matriz. Esto son los tipos entonces de comunicación que estamos viendo típicos.
Bueno, acá hay un parácrino y esto es para volver a analizar. Si yo les diera esto sin ningún nombre y ustedes tuvieran que poner nombre, ¿esta qué sería? A ver si sale. ¿Qué sería entonces o cómo le llamarían a esta célula y cómo le llamarían a esta? Esta sería la secretoria. Ajá, a ver. La célula que origina la señal, que va a ser también receptora de señales, pero en este caso analizada así, es una señal, es una célula secretoria que habrá que ver cómo va su producto de secreción para decir si es endocrina, parácrina o autócrina. Por el momento es una célula secretoria, esta es la señal llamada también primer mensajero, ¿sí? Si se va a unir a otra cosa le podemos decir ligando también, pero esta sería la señal. Y esta sería la célula diana, target o blanco. ¿Por qué? Porque tiene para receptar esta información. En este caso, la recibe con un receptor. Evidentemente esto es una sustancia, no es un ion, pero porque se une acá y hace su complejo señal ligante, sí, señal receptor o ligando receptor. ¿Estamos? Entonces ustedes tendrían que poner de título esto, comunicación célula-célula, podrían poner comunicación célula-célula de tipo parácrino, porque está cerquita, es por difusión, para, cerca o al lado, y esos nombres, célula secretora, señal y célula diana, blanco target. Bien, acá tenemos otro tipo de gráfico donde ya nos muestra el cuarto modo de comunicación, que es el que es a larga distancia, es decir, ya no es para los tejidos o células vecinas, sino que utiliza el modo endocrino. El modo endocrino es, acuérdense, una glándula que se ha transformado, se ha hundido, no hay conducto, la liberación de su señal es hacia los capilares sanguíneos que las células tienen cerca. Todo esto puede estar hecho una pelotita en una glándula, como vimos recién anteriormente en el islote de Langerhans. Puede estar en un órgano grande como tiroides, en la base del cuello, ¿sí? Puede ser ovario o testículo, pero las células endocrinas elaboran su secreción hormonal, la exocitan, la liberan, y por difusión, como la sangre corre y se libera de la hormona, siempre va a haber gradiente favorecido para que la hormona difunda, atraviese el endotelio capilar, por ¿se acuerdan las perforaciones de los endotelios en algunos órganos? Y penetra la hormona y pasa a plasma. En otro órgano distante, o en muchos, depende de la hormona, va a volver a difundir, va a difundir siempre. En algunos no va a encontrar quien le conteste el teléfono, no va a haber receptor específico, y en otros casos las células van a tener receptor expuesto específico para esta hormona. O sea que esto es una célula blanco de esta hormona, o diana. En esta no hay respuesta porque no hay receptor, no hay para esta célula vinculación, comunicación de esta forma. Para esta sí, porque tiene el receptor específico, y esta va a ser alguna respuesta que dependerá de qué hace esta célula. Si secreta, va a secretar, si se contrae, se va a contraer, si es nerviosa, quizá haga un impulso nervioso. Bueno, el otro distancia es el que utiliza el sistema nervioso, que es el único sistema de comunicación
en donde ya no hablamos de sustancias, aunque lo son, sino que hablamos directamente de iones. Entonces, el sistema nervioso utiliza la comunicación mediante iones en las neuronas, en donde, como dijimos, cuando los potenciales subumbrales alcanzan, sobre todo en esta zona que se llama gatillo, en este cono, el potencial umbral, se desata toda una despolarización de la membrana abarcando el extremo del axón, y cuando abarca el extremo del axón, esa despolarización hace que el axón libere lo que se llama el neurotransmisor que tiene acumulado en el axón, en el extremo del axón, y esa es la molécula de comunicación celular, el neurotransmisor. El neurotransmisor tiene que muy ahí, cerquita, muy cerquita, estamos hablando de nanómetros, encuentra la membrana de una célula que puede ser una célula de otro tejido u otra neurona, o sea, esta parte de otra neurona, y tiene el receptor porque es una molécula diana. Los neurotransmisores se dicen que son una señal parácrina, porque se libera y ahí nomás cerquita está la célula blanco. Y esa célula blanco, sea neurona o secretoria o muscular, va a hacer su respuesta. Acá les aclara que los neurotransmisores son sustancias químicas que elaboran y secretan las neuronas y que las liberan para que difundan en un cortitito espacio hacia la otra célula receptora o diana. Esto es neurotransmisor, es neurona-neurona o neurona directamente efector. Es decir, neurona-músculo, neurona-glándula. Hay una subcategoría de ellos que son las neurohormonas. Son hormonas, o sea que van a ir por todo el organismo, van a ir solo las células diana que tengan receptores específicos, pero son hormonas que en vez de ser sintetizadas en las glándulas endocrinas comunes, tiroides, hipófisis, suprarrenales, todas las comunes, las elabora un grupo de células del nervioso, o sea, algún núcleo nervioso en nuestro encéfalo, en algún ganglio. Entonces, en este caso, la neurona neurosecretora, digamos, secreta la neurohormona, que es un neurotransmisor, pero que puede difundir a capilares e ir por sangre, y esa neurohormona, o no en las células que no son su diana, no pasa nada, en las células que son su diana tienen receptor y la célula responde. Y esta célula puede ser una glándula, o sea, por ejemplo, una hormona de nuestro sistema nervioso, trabajar sobre hipófisis, que es glándula, o puede salir y trabajar, por ejemplo, sobre riñón, por ejemplo. Entonces, esas neurohormonas son de origen neuronal, aunque trabajen en músculos o glándulas periféricos. Bueno, acá está cómo trabajan los neurotransmisores, son muy rápidos, el espacio o distancia de difusión es sumamente corta, la célula diana está ahí pegada prácticamente al axón y tiene receptores específicos, y aclarando que también esto proviene de una despolarización de membrana y que en algunos casos, que vamos a ver, la neurona lo que hace es conectarse por una unión especial y liberar iones que despolarizan la membrana de la diana. Eso ya lo vamos a ver bien. Bueno, como les adelanté, las citoquinas son moléculas de naturaleza proteica. En general, todas las células se pueden comunicar por citoquinas y sus blancos son múltiples. O sea, no son tan específicas como las hormonas. Y en este caso tenemos que pensar en procesos que sean como llevados a cabo por muchos tejidos. Si estoy en crecimiento celular,
soy un bebé, si estoy en el estirón de la pubertad, todo eso, y cuando me desarrollo, por ejemplo, son todos procesos que involucran a múltiples tejidos. Entonces, normalmente requieren de hormonas y de múltiples señales citoquímicas. Uno de los ejemplos típicos donde uno menciona las citoquinas es en la inflamación. Cualquier tejido u órgano inflamado en general surge de una comunicación de citoquinas entre las células dañadas del sitio, que llaman de alguna manera, que luego vamos a ver, a algunos elementos circulantes en la sangre, glóbulos blancos, y entre ellos una batería de citoquinas que llaman a más blancos, que vienen al lugar y secretan cosas que traen agua, y así se genera el tumor, la rubefacción, o sea, el crecimiento de la zona, el crecimiento del líquido, el ponerse rojo, caliente, que es típico, y dolorido, que es típico de la inflamación. Y otra característica muy importante que yo me olvidé de comentar, las citoquinas no se acumulan, no hay células secretorias que acumulen vesículas llenas de citoquina. No, la citoquina se traduce en los ribosomas y fuera, y hay mucha traducción y fuera. No hay almacenamiento de citoquinas, que sí lo hay en las hormonas y neurotransmisores. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Bien? ¿Hay algo que me quieran escribir para aclarar? Renzo dice, ¿puede ser una célula del páncreas la secretoria? Sí, claro que puede ser. En el ejemplo que hemos visto, en el dibujito lo podría poner célula beta del páncreas o B, en la señal poner insulina, y en la efectora, perdón, en la diana uno podría decir todas las células del cuerpo, o mejor, especialmente poner una célula del hígado, por ejemplo, y la respuesta ahí la podemos identificar. Si yo puse célula del hígado, puedo poner síntesis de glucógeno o almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno. Sí, claro que sí, bien, Renzo. Bueno, y si estamos bien hasta acá, aprovechamos que nos queda tiempo todavía para continuar viendo esto, que es, ya entramos en la etapa medio complejita del tema, que es, ¿qué es una vía de señales o una vía de señalización? En general uno tiene estos 5 pasos secuenciales, que además Silverton los identifica con un color. Normalmente a todo lo que es un estímulo, Silverton lo pone en amarillo. O sea que traducido a este tema, el amarillo sería la señal circulante, que se tiene que unir en la célula diana o blanco a su receptor específico de membrana. Esto, atención, los que estén escribiendo la copia del libro o algo así, o que toman nota de la clase, el de membrana entre paréntesis, porque hay células que al receptor de la señal lo tienen, es lipídica la señal, entonces lo tienen adentro en el citoplasma. O sea que molécula de señalización se une a un receptor en la célula, generalmente en la membrana. La unión molécula o señal o ligando con su receptor hace algún cambio al interior celular, haciendo que aparezca lo que se llama la molécula de señalización intracelular o segundo mensajero. Esta molécula antes no estaba, o estaba muy poquita cantidad, ahora hay mucho o apareció en gran cantidad. Y
hace un cambio en algunas proteínas clave o proteínas diana de esta sustancia, a las cuales les activa fosforila, algo le hace a esas proteínas que estaban inactivas y ahora están activas, o si eran enzimas, estaban inactivas y ahora se activaron, si eran proteínas contráctiles, ahora se activan y se mueven, etcétera, etcétera. Y eso es el cambio o respuesta de la célula. Recordemos varias cosas. Todos los cambios fisiológicos dependen de haber tocado proteínas, sean enzimas o no. Y esta parte de pasar de la molécula de señalización a la de señalización intracelular o segundo mensajero es todo un tema muy importante de la fisiología y también de la fisiopatología, o sea, del entendimiento de muchos problemas, digamos, o síndromes o enfermedades. Esto no me lo entienden la primera vez nunca, así que voy a tratar de que ustedes, que son pocos y piolas y muy inteligentes, me lo entiendan. Cuando la señal externa viene por sangre, bueno, sí, generalmente en este caso va a ser por sangre o parácrino, llega, se une al receptor. Esa molécula no ingresa a la célula. Ya hizo lo que tiene que hacer, unirse al receptor y constituirse en un cambio que la célula detecta y para la cual es sensible. Hey, tengo saturados los receptores de tal, ese complejo, hormona receptor, ponele insulina receptor, para mí es una información. Pero esa molécula que llegó de afuera no tiene por qué ingresar a la célula. Se unió al receptor, eso catalizó una conversión dentro de la célula. Bueno, la molécula de señalización se va a volver a liberar o se la englobará y se comerán los receptores y la molécula, vaya a saber. No nos interesa por ahora eso. Lo que queremos decir es, esta quedó afuera con el receptor. Lo que logró es activar algún sistema de información, de transducción de esa información, a algo que las células traduce a su interior. Por ejemplo, muchas sustancias que llegan de fuera se unen al receptor y abren canales de calcio. Entonces, la que se convierte en el alter ego de esta es el calcio, que aumenta en el interior celular. Entonces, supongamos, la hormona A llega a una célula, se une a su receptor, y en esa célula A lo que hizo fue que más moléculas de afuera lleguen, más calcio haya dentro de la célula, que es la molécula de señalización intracelular o segundo mensajero. ¿Por qué segundo? Porque el primero es la señal de afuera, que quedó afuera, y se tradujo en interior en la molécula que aumentó su cantidad, que es el segundo mensajero interno. Otra célula con la molécula, la misma molécula, se une a su receptor, pero esta célula no hace que se libere calcio en su interior. La molécula señal o primer mensajero unido al receptor desata que en el interior de la célula aumente una sustancia llamada AMP cíclico. Entonces, para esas células, el segundo mensajero interno es el AMP cíclico. Y hay otra cosa, hay una proporcionalidad. Mientras más molécula señala allá afuera, más en ese tipo de células AMP cíclico va a haber en el interior celular. Y ese AMP cíclico trabaja modificando la actividad de proteínas internas y las proteínas generan el cambio o respuesta de la célula. Bueno, este tema es solo para darles el nombre de por qué hablamos de transducir señales. La transducción en la física, electrónica, etcétera, significa
cambio esta energía, que es la señal, por otra energía. Entonces, acá Silverton da el ejemplo de que en una emisora de radio emite ondas de radio, que son la señal externa. Yo tengo un receptor transductor, que es la radio, que convierte a la energía ondas de radio en ondas de sonido. Por eso la radio es un transductor. Convierte ondas de radio en ondas de sonido. Esto, aplicado a las células, sería la transducción de señales básicas. Sería el primer mensajero se une a el complejo, a formar el complejo con su receptor, y esto transduce la información que traía esta hormona o señal a una molécula interna, que es el segundo mensajero o mensajero intracelular. Entonces, más de estas llegan, más mensajeros secundarios o segundos mensajeros intracelulares va a haber, pero acá hubo una transducción, porque esto era, supongamos, insulina, y esto es AMP cíclico, y no es la misma molécula. Entonces hubo una transducción de afuera adentro, de una molécula con la información que viene a aportar a otra interna. De cualquier manera, siempre la molécula que se ha transducido, el segundo mensajero interno, esta célula sabe cómo producirlo y siempre va a tener los cuadraditos azules, que para Silverton son las proteínas internas o proteínas sobre las cuales se modifican su molécula o su actividad o su conformación o su fosforilación o lo que sea, y las cambia. Y eso constituye la respuesta celular. Entonces acá tenemos las vías de transducción de señales general para todas las células. Cuando llega una señal externa, cómo las transducen a una respuesta interna, también en los 5 pasos, ¿sí? Bien, volvemos ahora a este punto, que sería, ¿cuál es el primer método o forma de la transducción de las señales biológicas? La primera forma es la más fácil, va a estar así. Una molécula de señalización, primer mensajero, señal, se une a su receptor de membrana. Este receptor de membrana, formando el complejo señal-receptor, hace que se transduzcan mediante las proteínas de la membrana de esta célula a otra cosa, que es el segundo mensajero interno. Este mensajero interno, déjenme que esto por un ratito hasta que lo explique. Entonces, la señal de afuera no entra, la transducen a que se genere un segundo mensajero interno, que está rojo en general, aumenta, 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 y este segundo mensajero funciona como un ligando que se une a una parte de la molécula de un canal iónico. El canal iónico, si estaba cerrado, se abre. Si era un canal, supongamos, de cloruro, se abre y va a salir cloruro. Si es un canal de calcio, entra calcio. Si es un canal de sodio, entra sodio. Entonces, una de las vías de transducción más fáciles es la molécula señal transdujo algo al interior y ese segundo mensajero abrió canales. Ahora, a ustedes les resta decirme qué pasa si abrió canales. Si abrió canales la primera vía de transducción, ¿qué pasa ahora? Cuéntenme. Hablan, maricas. Si se abrió un canal, salió o entró un ion. ¿Y qué pasó en la membrana? Claro, cambia el potencial eléctrico de reposo, se despolariza, muy bien, cambio del potencial eléctrico, y eso para la célula significa respuesta. Entonces, algo va a hacer esta célula cuando, claro, es una información
que para esta célula vaya a saber lo que significa. Bien, primera vía de transducción. Se me está por cortar. Quiero saber si todavía podemos hacer un bloque más. Ya me ponen sí, no, si están cansados, no, no hay problema. Y seguimos luego. ¿Sí? Hacemos otro. Denme un tiempito para grabar. Entonces, hacemos otro bloque de esta comunicación. Es hermoso el tema. Los espero en la próxima de comunicación.